tus manos preciosas están nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanitos, hemos estado estudiando, ¿verdad?, el libro de Daniel, hermanos. Hemos tenido ya varios lunes estudiando precisamente todos estos sueños que Daniel interpretó, estas visiones de la noche. Y el día de hoy solamente vamos a estudiar el capítulo 8. Veníamos estudiando de 3 capítulos por lunes, pero fuimos bajando la intensidad de los capítulos por el volumen de información que contenía y para efectos de que pues la enseñanza sea de provecho y no ir corriendo en el estudio. Y vamos a iniciar, hermanos. Hoy toca el capítulo 8. ¿De qué trata este capítulo 8? En el capítulo 7 estudiábamos acerca de la visión que tuvo Daniel. Él veía en una visión a 4 bestias, ya lo hemos estudiado, a un león, a un oso, a un leopardo y a una 4ª bestia, hermanos, de aspecto terrible. Dice la Biblia en Daniel 7 que de esa 4ª bestia salían 10 cuernos que representaban de alguna forma 10 reinos. De esos 10 cuernos salía un cuerno pequeño. Dice la Biblia que tenía ojos como de hombre y boca que decía grandes blasfemias. Ya estudiábamos la semana pasada qué representaba y quién era este cuerno pequeño, Y posteriormente también Daniel vio en esa misma visión, porque fue una visión bastante grande, hermanos. Dice que veía a un anciano de días sentado en su trono, y nos percatamos, hermanos, que también veía Daniel en la visión, dice que como a un hijo de hombre, hermanos, que bajaba en las nubes. Prácticamente lo que vio Daniel fue, hermanos, una gran visión. Tuvo una gran visión y prácticamente cómo se manifestó el Señor ahí en esa visión. Pero ahorita vamos a estudiar precisamente el capítulo 8. ¿Qué contiene el capítulo 8, hermanos? Bueno, el capítulo 8 contiene la visión del carnero y del macho cabrío. Vamos a ver a la luz de las escrituras, vamos a estar aquí, va a servir de mucho apoyo la Biblia, que vamos a estar aquí leyendo varios pasajes, porque pues se trata, hermanos, de irnos alimentando con este maná espiritual, y estoy seguro, hermanos, que será de mucha bendición. Me ha traído muy entusiasmado el estudio de la palabra del Señor de manera muy específica. Créalo que estos libros son para meditarse, son para analizarse, para disfrutar de esta lectura, porque uno disfruta, decía el salmista David, ¿verdad?, que vienen a ser más dulces que la miel. Y si la miel es dulce, hermanos, imagínense, o sea, en el sentido de que se saborea el alimento, el maná. Y le he encontrado un sabor, hermanos, que no se compara. Me ha traído así como a Daniel, sorprendido de las cosas, las joyas, y la historia, hermanos, lo va confirmando. Eso es lo más bonito todavía, que no es una palabra que no se pueda comprobar, o que sea una palabra, hermanos, que solamente lo manejen algunas personas. No, mucho de esto, de lo que contiene la palabra del Señor, hay profecías que ya se cumplieron, hermanos, y hay profecías que están por cumplirse. Y precisamente el tema de hoy, hermanos, que habla precisamente de este capítulo 8 del carnero y el macho cabrío, es una profecía, hermanos, que ya se cumplió, a diferencia del capítulo 7. Esta del capítulo 8, esta que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es una profecía ya cumplida, pero que vale la pena estudiarla, y ahorita lo van a ver por qué. Y lo más bonito de todo esto, hermanos, es que en este mismo capítulo 8 está la visión, pero también está ¿qué? La interpretación en la misma Biblia. Eso es lo más bonito. Es decir, en los primeros versículos encontramos la visión, y más adelante encontramos la interpretación de esa visión.
Es decir, no nos deja a dudas lo que contiene la palabra, nos va guiando y lo vamos a ver ahorita. Y me voy a permitir ir leyendo algunos, los versículos y lo vamos a ir comentando de esta manera interesante. Dice, en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. ¿Quién fue Belsasar? Obviamente, hay algunos autores que finalmente hay cosas, hermanos, que no me van a desgastar. ¿Cómo desgastar? Sí, en el sentido, por ejemplo, si me preguntaran, ¿quién fue Belsasar? Pues yo podría decir, para no meterme en complicaciones, fue un descendiente de Nabucodonosor. Hay quienes dicen que fue nieto de Nabucodonosor, que fue su abuelo Nabucodonosor, y hay otros que dicen que fue su hijo. ¿Y ustedes creen que me voy a desgastar si fue su hijo o fue su nieto? Pues es descendiente de Nabucodonosor, vamos a llamarlo así. La Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 5 de Daniel, dice, por ejemplo, hay unos versículos, cuando dice ahí, dice, hay unos textos donde habla que es hijo de Nabucodonosor, pero finalmente, hay otra versión que dice que fue nieto de Nabucodonosor, pero para el efecto del estudio no vamos a entrar en conflicto si fue nieto o si hijo, pero aquí dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Es decir, después de la visión que le había aparecido de las 4 bestias, le apareció otra visión. ¿En qué año? En el año tercero, porque la primera visión fue en el año primero, según el capítulo 7. Si ustedes regresan tantito, dice el capítulo 7, en el primer año de Belsasar. Y en el capítulo 8 dice, en el año tercero. Es decir, pasó un año, el segundo año no pasó nada, y en el tercer año, Daniel vuelve a tener una visión. Ahora, ¿de qué se trata esta visión? Dice el capítulo 2, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y luego viene el versículo 3. El versículo 3 es el que usted tiene en pantalla y aquí ya empieza la visión. Vea lo que vio Daniel. Aquí ya dejo ahorita tantito la lectura porque ya está en la pantalla. Y dice el versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero, dice, que estaba delante del río. Y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Hasta aquí, lo que Daniel está viendo es un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y el más alto creció después. Hasta ahí no hay duda, hasta ahí está viendo Daniel la primera bestia, o el primer animal, la primera visión, la visión del carnero. Lo primero que ve Daniel fue el carnero. ¿Qué hace este carnero? Vamos a ver qué hace. Aquí no hay dudas. Ella es una imagen de un carnero, que simboliza un carnero, donde tiene 2 cuernos, uno más grande que el otro. Hasta ahí no hay problema. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Dice el versículo 4, hermanos. Vi que el carnero, y aquí ya nos empieza a dar algunas características de este carnero. ¿Qué hacía este carnero? Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Es decir, este carnero aniquilaba a las demás bestias. No había quien podía escapar de su poder. Tenía fuerza, tenía poder este carnero. No le podían hacer frente hasta que apareció otro animal que Daniel ve en visión y que está en el siguiente versículo. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos bien, ¿no? Lo que Daniel ve en el año tercero del reinado de Belsasar es un carnero
el carnero que tiene dos cuernos, uno más alto que el otro, uno más grande, y luego el más grande crecía todavía más, y dice que ninguna bestia podía pararse o parar delante de él. No había quien pudiera escaparse porque era una bestia que mataba, aniquilaba. Ahora vamos a ver qué otra bestia ve Daniel. Dice en el versículo 5 de este capítulo 8, la otra bestia que ve Daniel. Mientras yo consideraba esto, estaba en la visión Daniel, estaba viendo al carnero que aniquilaba, que no había bestia que se le podía parar delante de él y mataba. Y todavía estaba Daniel perplejo, porque ahí lo dice, mientras yo consideraba esto, Daniel estaba en la visión viendo al carnero, cuando de repente dice, he aquí un macho cabrío. Ya estamos hablando aquí de otra bestia, el macho cabrío. Y dice, venía del lado poniente sobre la faz de la tierra. Ok, venía este macho cabrío, vamos a ver, sin tocar tierra. O sea, venía el macho cabrío, eso significa que no caminaba sobre la tierra, sino que podíamos decir, pues no sé si volaba, pero no tocaba tierra. Si no toca tierra significa que vuela. No, entonces era un macho cabrío que andaba pero no tocaba tierra, andaba rápido, volaba. No voy a decir que en las alturas, pero por lo menos se infiere que a ras de suelo no tocaba piso. Lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? En el versículo 5. ¿Qué representa eso? Velocidad. Cuando dice que no tocaba tierra, eso significa que hay velocidad de esta bestia, de este macho cabrío. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y ahí lo ve usted en la imagen. Digo, tratamos de representar este estudio y lo hacemos así, pues para que efecto que usted vaya siguiendo la enseñanza. Y dice ahí, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y pues ahí nosotros a través de una imagen tratamos de representar ese macho cabrío que finalmente dice que tenía un cuerno notable, ahí se ve, hermanos, un cuerno notable entre los ojos. Y si los ojos están así, pues lo tenía en medio, ¿no? Porque estaba... Y vamos a ver qué sucede. Hasta aquí llevamos dos animales, dos bestias, un carnero y un macho cabrío que Daniel ve en visión. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Se supone que el carnero era fuerte, lo veíamos, hasta que apareció este macho cabrío. ¿Qué hace este macho cabrío? Hace lo siguiente, y dice, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Quién corrió con la furia de su fuerza? Pues el macho cabrío. ¿A dónde? A donde estaba el carnero. Ahí lo dice el versículo 6. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué pasó, hermanos. Dice el versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Eso significa, hermanos, que el carnero fue herido. Ahí lo dice, le quebró sus dos cuernos. Se infiere que ese carnero, hermanos, se infiere que ese carnero era fuerte. No había animal que le hiciera frente hasta que se apareció otro más fuerte. ¿Quién ese era otro más fuerte? Pues era el macho cabrío. Ahorita vamos a ver qué simboliza cada animal. Vámonos despacio. Ahorita estamos viendo las características. Entonces dice ahí que le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Qué bonito, ¿verdad? O sea, qué bonito, digo, cómo nos ilustra esta visión. Un carnero con dos cuernos, poderoso, un macho cabrío con un cuerno que sobresale entre sus ojos, ataca el macho cabrío, como lo ve en la imagen, al carnero, le quiebra sus dos cuernos, el carnero no tiene fuerzas para pararse, lo derriba,
lo pisotea, y eso significa que el carnero nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El carnero era poderoso hasta que apareció el macho cabrío. Todo eso está en los primeros 7 versículos de la Escritura, hermanos. Hemos leído el capítulo 8 del versículo 1 hasta el 7. Todo eso aparece en los primeros 7 versículos. Luego vamos a ver. Bueno, entonces hasta aquí, en el versículo 7 voy a hacer una pausa. Una pausa en el siguiente sentido. Yo les había dicho que en este capítulo sucede algo interesante. ¿Qué sucede? Que aquí mismo se nos da la interpretación. Así como cuando Nabucodonosor había soñado con esa gran imagen que representaba la cabeza de oro, los pechos de plata, brazos y pecho de plata, cintura de bronce, piernas de hierro y pies en parte barro cocido y en parte hierro. Y Dios le da la revelación a Daniel y le dice que Nabucodonosor, le dice, tú Nabucodonosor eres esa cabeza de oro. O sea, ahí hay una interpretación dentro del mismo capítulo. Cuando Nabucodonosor vuelve a soñar su segundo sueño, que era un árbol, le dice también que él es ese árbol. Y aquí en este capítulo 8 vuelve a suceder lo mismo. Esto es lo bonito, porque aquí no hay como una cuestión de que esté sujeto a una interpretación que dice, bueno, es que ellos están interpretando ese capítulo 8 de esta manera. No significa eso. Lo bueno que aquí sí nos dice qué es. Y vean que este mismo capítulo 8 nos dice quién es ese carnero y nos dice quién es ese macho cabrío. Eso es lo bonito, hermanos. Y nos vamos hasta el versículo, por eso dije que iba a hacer una pausa. Del versículo 7 me voy a ir hasta el versículo 20. Hago una pausa y luego vuelvo a regresar. Eso no significa que me estoy saltando los versículos. Lo que pasa es que para ir ilustrando me voy a ir desde el 7, me voy a ir hasta el 20 y al ratito vuelvo a regresar para saber quién es ese carnero y quién es ese macho cabrío. Y miren lo que dice el versículo 20, hermanos. Esto está bonito, está poderoso. Miren lo que dice el versículo 20. El versículo del capítulo 8. Dice, bueno, voy a leer un poquito más antes, dice. Bueno, voy a leer desde el 16, para efectos de que vean cómo sucede esto de la interpretación. Dice, la interpretación se lo da el mismo Gabriel, hermanos. El ángel Gabriel le da la misma interpretación, dice, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel. Vean, hermanos, o sea, mismo Dios le está dando la interpretación. Dijo, Gabriel, enséñale a la visión. ¿A quién? A Daniel. O sea, vean qué precioso está esto, hermano. O sea, el mismo Dios le dice a Gabriel, dale el significado de la visión, enséñale a Daniel qué es esto. Y dice el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre su rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Eso significa que la visión fue estando Daniel despierto. La visión que Daniel tuvo en este capítulo 8, hermanos, Daniel estaba despierto, porque dice aquí, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y aquí viene el verso 20. Me voy a adelantar nada más para enseñarles el verso 20 y ahorita regreso. Estoy leyendo el 20, pero aquí está en la imagen.
¿Y qué dice el verso 20? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Parece que fuera reiterativo, pero cuando el Señor quiere dar algo, hermanos, lo da. Por eso él en su palabra dice que no sobrevendrá ninguna cosa a esta tierra que Él no antes haya mandado ¿a qué? A sus profetas. Eso es lo hermoso. Entonces, ya con esto, hermanos, estamos viendo que es la tercera vez que Dios está mandándole un mensaje a Daniel. El primero fue mediante la imagen que Nabucodonosor soñó en el capítulo 2. Luego, posteriormente, en el capítulo 7, el anterior, vimos cuando las 4 bestias que el león representaba a Nabucodonosor, bueno, ahorita me regreso. Y el siguiente animal, que era el oso, representaba a Media y a Persia. Entonces, Babilonia, perdón. El león representaba a Babilonia. Pero para esto, hermanos, ¿por qué ya no se habla de Babilonia aquí? Por una sencilla razón, que Babilonia ya fue historia en el momento de esta visión. ¿Por qué? Porque no dice en el inicio del capítulo 8 que Daniel, en el tercer año de Belsasar, ya estaba casi en lo último, pues, del periodo de Babilonia. Ya Babilonia ya estaba de salida. Es decir, ya en los últimos años. De hecho, se infiere que esto sucedió en el año 551 antes de Cristo, entre los años 551 y 553 antes de Cristo. Eso significa que, nada más para que usted me acompañe, fíjese, me ha traído, hermanos, esto bastante ocupado de repente para poder entender y comprender algunas cosas, y esto es parte de la historia y es bonito. Fíjense, Babilonia fue del año, usted lo ve ahí en pantalla, 605 antes de Cristo al 539 antes de Cristo. Ese fue el periodo en el que Babilonia tuvo lugar en la historia universal. ¿Existió esto? Claro que existió. Bíblicamente existió y la historia lo confirma. Si usted agarra un libro de historia universal o si se mete al Wikipedia, hoy los muchachos son más dados a buscar en el Wikipedia, usted va a encontrar esto, hermanos. Y lo confirma la historia, lo confirma la Biblia. Entonces, Babilonia estuvo en la historia universal del año 605 al 539. Y la visión que tuvo Daniel fue entre el año 551 y 553. Ya estaba casi de salida Babilonia. Aquí fue donde Daniel tiene la visión. Por eso, la visión que tiene Daniel es sobre Medo-Persa y Grecia. ¿Y dónde lo dice, hermano? En el versículo 20. Aquí lo dice. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Aquí ya pasó Babilonia. Aquí el tiempo de Babilonia ya pasó, ya va de salida. Cuando Daniel tiene la visión es en el año 551, 553. Y según esta imagen, Babilonia deja de ser imperio en el año 539. O sea, ya faltaban casi 10 años. Iba de salida. Lo que venía era el otro imperio, Medo-Persa y Grecia. Y en el versículo 20 dice que este carnero que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Ya de aquí nos olvidamos de Babilonia. Y entonces, hermanos, ¿quién representaba en el sueño, la visión, perdón, del capítulo 7 de las 4 bestias? El oso. Decía que un costado sobresalía más que el otro. Aquí dice la Biblia que el carnero tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro, uno más grande que el otro. Lo mismo, vea cómo la Biblia no se equivoca. En el oso del capítulo 7,
el animal como oso, la bestia como oso, un costado se alzaba más que el otro. Aquí en el capítulo 8 vemos que el carnero tiene un cuerno más alto que el otro. Eso significa Media y Persia, uno siempre más grande que el otro. No estaban de la misma, no estaban a la misma altura en el sentido de poder, pero estaban juntos. Ok, hasta ahí creo que vamos bien, no hay dudas. Estamos analizando este capítulo 8, hermanos, de la visión del carnero y del macho cabrío. Y ya nos dice la escritura, el verso 20, que el carnero, que tenía dos cuernos, eran los reyes de Media y de Persia. ¿Y el macho cabrío quién era? Vamos a ver el versículo 21, también lo dice la escritura. Por eso les digo que este capítulo está precioso, porque la misma interpretación nos los da el mismo capítulo. Vamos a ver qué dice. El macho cabrío es el rey ¿de quién? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Vamos a ver ahorita un poquito, vamos a escudriñar ese tema. Entonces ya nos quedó claro que el macho cabrío es el rey de Grecia. O bueno, el imperio de Grecia. Con esto nos va quedando claro y todo va, ¿cómo lo podemos decir? Va amarrando, por decirlo así, la historia, las profecías, los sueños y las visiones. No se equivoca. ¿Cómo lo ve usted, hermano, que me está viendo desde su casa? Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Porque el sueño que tuvo Nabucodonosor es la visión que tiene Daniel en el capítulo 7. Y lo confirma todavía otra visión del capítulo 8. Maravilloso. No se contradice en ningún momento la palabra. La palabra, ahí está, y nos dice que el carnero es Media y Persia. Nos dice que el macho cabrío es Grecia. Pero eso no es todo. Dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y aquí nos vamos a ir un poquito también a la historia. Les había yo dicho la vez pasada, en el capítulo 7, que la bestia que representaba a Grecia era un leopardo. Y ese leopardo tampoco toca. Dice que ese leopardo tenía cuatro alas como de ave. Un leopardo con 4 alas como de ave. Eso significa que era un animal que, si bien es cierto, no volaba, pero tenía rapidez. De por sí el leopardo es rápido, y con 4 alas como de ave es más rápido. Entonces, ahora nos dice que hay un macho cabrío que corría y que no tocaba tierra. ¿Dónde lo dice? Lo leímos aquí. Ajá. Aquí está. Venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Es decir, era rápido, era ágil. Lo dice el capítulo 7 en la bestia, y lo dice en esta visión en el capítulo 8 como macho cabrío que no tocaba tierra. Era rápido, era veloz. ¿Qué pasó en la historia? Habíamos platicado la semana pasada y antepasada que Alejandro Magno fue el primer rey de Grecia. Cuando hace referencia al cuerno que le sale entre sus ojos, se refiere, cuando habla el versículo 20, se refiere a Alejandro Magno. ¿Quién fue Alejandro Magno? Bueno, la historia universal, igual usted lo googlea, le da en Wikipedia o consulta un libro de historia universal. Alejandro Magno fue un guerrero que conquistó reinos. Es más, conquistó con pocos hombres, le quitó el poder a los reyes de Media y de Persia. O sea, era un estratega en combate, era un guerrero. Y lo dice la Biblia. Y entre sus ojos es el rey primero. Entonces, estamos analizando todas estas características, hermanos, para efectos de que usted vea que lo precioso que contiene la Escritura es profecía, que lo ha cumplido y se ha cumplido y se va a cumplir, porque no todas las profecías están cumplidas, todavía faltan algunas que son para el fin. Pero ve, hermanos, aquí la misma Escritura nos dice que ese macho cabrío representa a Grecia, y de él salía un cuerno grande,
que era Alejandro Magno. Pero no termina ahí, me voy a regresar, porque vamos a estudiar ahora del macho cabrío. Por eso hice una pausa en el versículo 7, me fui hasta el 20 y 21 y vuelvo a regresar hasta el 8, para ir entendiendo que el carnero representaba a Media Persia y el macho cabrío a Grecia. Y esto ya es nuevamente el versículo 8, usted lo tiene en su escritura. Dice lo siguiente: y el macho cabrío, le doy lectura desde aquí, en el versículo 8, dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. El macho cabrío. ¿Quién es el macho cabrío? Grecia. Y Grecia se engrandeció sobremanera. Cuando nosotros estudiamos la historia, estudiamos la cultura de Grecia. ¿De dónde descienden todos estos filósofos? Aristóteles, Platón, Sócrates. Y eso nada más es del conocimiento. Pero Grecia fue un imperio, fue un reino, o sea, fueron grandes reinos en la historia universal. Entonces dice que ese macho cabrío que fue Grecia se engrandeció sobremanera. Acompáñenme. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, el cuerno que representaba a Alejandro Magno, fue quebrado. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué significa? Si le damos un poco de lectura a la historia universal, Alejandro Magno murió a la edad de 33 años. Eso nos pone a reflexionar los que tenemos más edad que Alejandro Magno. O sea que Alejandro Magno fue un conquistador desde los 20 años. Sí, hermanos. Alejandro Magno fue un conquistador desde los 20 años. Y cuando su cuerno estaba en esplendor, ahí dice, pero estando en su mayor fuerza, estaba joven cuando murió. ¿Y saben de qué murió? Según la historia dice que murió, que estaba tomando vino por cada ciudad conquistada. Imagínense. Fue un gran conquistador, pero no se supo conquistar a sí mismo. Alejandro Magno murió a la edad de 33 años, dice, cuando aquel gran cuerno fue quebrado, estaba en su mayor fuerza. Estaba en su mayor apogeo. 33 años. Estaba en el esplendor de su fuerza. Pero ya estaba profetizado. ¿Esto cuándo fue? En el año 551. Antes de Cristo. Antes de que... Quiero decirles algo. Que cuando Daniel tuvo esta visión, todavía el imperio Medo-Persia y el imperio de Grecia iban a tomar participación en la historia. Nosotros vemos esto como pasado. Esto nosotros lo vemos como algo que pasó, claro, porque lo estamos estudiando ahora. Pero cuando Daniel tuvo la visión era hacia el futuro. Entiendas esta parte. Hoy lo vemos y quizás diga, ya no nos asombra mucho. ¿Cómo no nos asombra? Sí, porque ya pasó. Pero cuando Daniel tuvo la visión, todavía no pasaba, hermanos. Entonces, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, Alejandro Magno conquista Medo-Persia a la edad de 33 años en su máximo esplendor, muere y de ese cuerno salen otros 4 cuernos. Ahora les pregunto, díganme si esto no tiene una confirmación. Cuando estudiamos el capítulo 7, habíamos estudiado a la bestia de leopardo, que tenía 4 alas como de ave, que hacía que avanzara rápido.
Vimos que el macho cabrío no tocaba tierra donde andaba. Ok, eso se confirma, que era rápido. O sea, conquistó rápido. Alejandro Magno fue un estratega. Murió cuando dice estaba en su mayor fuerza. Pero, aparte, en el capítulo 7 estudiamos que ese leopardo tenía 4 cabezas. Ah, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué vemos aquí? Que este macho cabrío salieron 4 cuernos. Díganme si no se confirma el capítulo 7 con el capítulo 8. Claro, hermanos, es claro. A esa bestia, a esa tercera bestia que Daniel vio en visión en el capítulo 7, que dice que tenía 4 cabezas, ese leopardo, aquí en el macho cabrío habla de 4 cuernos, allá hablaba de 4 cabezas. Pero finalmente, ¿qué representa? Cuando murió Alejandro Magno, se levantó Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Séleuco. Esos fueron los 4 reinos que se levantaron después de la muerte de Alejandro Magno. Lo vuelvo a repetir: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. ¿Eso dónde está, hermanos? En el Wikipedia. ¿Eso dónde está? En la historia universal. ¿Y dónde está? En la Biblia. Eso está, hermanos, en la historia universal. Entonces, vamos entendiendo el versículo 8. Y vuelvo a repetir: el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 reinos que salieron después de Alejandro Magno, pero como lo dice aquí, no tenían la misma fuerza como Alejandro Magno. No tenían la misma fuerza. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño no es el cuerno pequeño que nosotros estudiamos en el capítulo 7, en el capítulo anterior, porque el cuerno pequeño era de la 4ª bestia, acuérdese, que salía de esos 10 cuernos, que era Roma, y era ese cuerno pequeño. Aquí no estamos en la 4ª bestia, aquí solamente la visión es para Medio Persia y para Grecia. Y estamos estudiando al macho cabrío, y el macho cabrío representa ¿qué? Grecia. Lo dice el versículo ¿qué? 21 de este capítulo 8, y aquí dice, y de uno de ellos salió, pero haciendo referencia a Grecia, al macho cabrío, un cuerno pequeño. Tenemos otro cuerno pequeño que es diferente al cuerno pequeño del capítulo 7, porque el cuerno pequeño del capítulo 7 hacía referencia a Roma, y aquí hace referencia a Grecia. Y vamos a ver qué pasó. Eso está interesante, hermanos. Vamos a ver ahora ese otro cuerno pequeño. Estamos con buen tiempo. No los quiero dejar como hace 15 días, ¿verdad? Con la incertidumbre de quién era ese cuerno pequeño. Y vamos a seguir estudiando. Si se dan cuenta, hermanos, estamos estudiando la palabra con los mismos versículos, ¿eh? No me he salido de los versículos, todo es 100% a la luz de las Escrituras. Por eso es que vamos despacio, pero vamos nutriéndonos de la palabra. Espero que en casa, hermanos, esté siguiéndonos con este estudio. Créalo que hay temor en mi corazón cuando estudio este pasaje, este libro, y me ha atrapado en su lectura. Contiene joyas, hermanos, verdaderamente con profundidad, que no se entienden a la ligera. Hay que detenerse un poquito y reflexionar, y lees el versículo y lo vuelves a leer, y lo confrontas y lo vuelves a confrontar, y te atrapa, hermanos. Y dice el versículo 10: y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Quién? El cuerno pequeño. Vamos a ver ahora características de este cuerno pequeño respecto de Grecia. Vamos a ver. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas
echó por tierra y las pisoteó. Vea que también este cuerno pequeño tiene poder. En el versículo 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y dice el versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y aquí sale un personaje en la historia, hermanos, que cuando se escribió esta visión era para el futuro. Antíoco Epífanes, así como usted lo está viendo en pantalla. Este personaje fue un ser con mucha maldad descrito en el cuerno pequeño, hermanos. Antíoco Epífanes. Este personaje, hermanos, si usted lo busca en la Historia Universal y en el Wikipedia, este personaje maltrató, mató a los judíos, al pueblo del Señor. Cuando lo dice aquí en el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este personaje, no lo pierda de vista, Antíoco Epífanes, es un ser que, hermanos, hacía que los judíos, que el pueblo de Israel comiera los animales que estaban prohibidos por la ley. Este personaje mató un cerdo en el lugar santísimo. Este personaje mató a muchos sacerdotes y a muchos judíos. Ese cuerno pequeño que la Biblia habla, pero usted me va a preguntar, ¿por qué Dios permite algunas cosas? Mire, hay cosas que no entendemos, pero el versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. A veces Dios permite algunas cosas, y esto es un poco fuerte, porque así está escrito. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le daba instrucción al pueblo de Israel y que le decías, no te juntes con los pueblos paganos que están alrededor, con el Jebuseo, con el Eteo, con el Ebeo, no te juntes con esos pueblos porque tienen costumbres paganas, sacrifican a dioses ajenos, hacen abominación y prevaricación, tienen otras costumbres. Dios siempre se trató y se ocupó del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no se contaminara con los pueblos paganos que estaban alrededor. Pero ¿por qué los dejó? Usted lo sabe por qué fueron dejados esos pueblos. Usted puede decir, ¿y por qué Dios no exterminó esos pueblos paganos que estaban alrededor de Israel? La misma palabra lo dice, que Dios dejó esos pueblos para que cuando el pueblo de Israel se desviara del camino, esos pueblos fueran y saquearan al pueblo de Israel. O sea, es permitido algunas cosas. Y dice el verso 12, y a causa de la prevaricación, ¿la prevaricación de quién? El pueblo de Israel estaba en constante. Acuérdese, en algún momento estudiamos el libro de los jueces. Cuando Dios levantaba un juez, era para que de alguna forma le hiciera justicia al pueblo de Israel, hasta que el pueblo de Israel y dijo, ya no queremos más jueces, queremos un rey. Y el primer rey de Israel fue Saúl, pero el pueblo de Israel pedía que un rey, ya no quería jueces. ¿Y por qué levantaba a Dios a los jueces? Porque el pueblo andaba extraviado, andaba perdido. Y hay veces que suceden algunas cosas a causa de la prevaricación, suceden todas estas cosas. Este personaje es la antítesis del anticristo, en menor proporción. Pero si esto hizo Antíoco Epífanes,
¿qué no va a ser el anticristo? Algunos autores y tratadistas han señalado que es la antítesis del anticristo Antíoco Epífanes. Usted lo busca en la historia, en el Wikipedia, y usted se va a dar cuenta que todo lo que estoy diciendo ahí está. Es más, hay un extracto. Pero como todo está bajo control siempre de la mano de Dios, usted va a ver qué pasó con este Antíoco Epífanes. Pero vea lo que hace qué características tiene ese cuerno pequeño. Dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿A quiénes? A todos aquellos que servían en el altar, aquellos sacerdotes de Dios. Por eso dice, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y luego dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Por quién? Por Antíoco Epífanes. Porque no nos vamos a salir aquí. Ya vimos que el macho cabrío es Grecia. Es Grecia. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Fue este Antíoco Epífanes quien sacrificó, les digo, un cerdo. Y el cerdo era un animal, ¿qué? Inmundo, usted lo sabe. Usted recuerda, todo Levíticos, ahí viene todo las normas que Dios dejó para los sacrificios. Y el cerdo siempre fue un animal inmundo. Entonces, Antíoco Epífanes mandó a hacer, mire, sus monedas. Se engrandeció. Se le conoció también como el loco, por algo. Antíoco Epífanes. Ese fue. Y esto lo saqué del Wikipedia, este extracto, para que vea que la historia lo confirma. Dice que organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó. ¿A quién? A Jerusalén. Y no Jerusalén en la ciudad de Dios. Según el libro de los Macabeos. Esto no está dentro del canon bíblico. Pero en los Macabeos viene la historia de Antíoco Epífanes. Ahí está. Ahí está. Porque estos libros son historia. Promulgó varias ordenanzas de tipo religioso. Y vean, eso está en el Wikipedia. Trató de suprimir el culto a Yahvé. Prohibió el judaísmo. Suspendiendo toda clase de manifestación religiosa. Y no dice ahí. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y dice, y suspendió toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos, considerados impuros. Vean que se ensoberbeció contra el pueblo de Israel y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Todo eso lo hizo este personaje, Antíoco Epífanes. Y aquí vuelvo a los versículos del capítulo 8. Versículo 13. Oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y los ejércitos para ser pisoteados? Eso estaba profetizado, lo que iba a suceder. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando hablamos de 2300 tardes y mañanas, la Biblia en Génesis 1, cuando habla de tardes y mañanas, hace referencia a un día. Y si el calendario judío tiene 360 días y aquí habla de 2300 tardes, usted divida 2300 tardes entre 360
y les va a dar 6 años con 4 meses aproximadamente. ¿Qué sucedió después de esto? Después de que fue en la visión dada a Daniel, después de 6 años se restauró el sacrificio en Israel, que hasta hoy se celebra como fiesta. Vea que todo tiene un sentido. Y esto lo habíamos dicho hace un momento. Eso está en el versículo 20 y 21. Y mire, ok, ¿y qué pasa en el versículo 22, perdón? ¿Qué pasa con ese cuerno que se ensoberbeció, que pisoteó, que aniquiló, que suspendió el culto a Dios, que hizo ese sacrificio en el lugar santísimo, que obligó a los cristianos a comer alimentos impuros? O sea, todo eso, ¿qué pasó con Antíoco Epífanes? Dice el versículo 22. Vea, me tuve que remitir, hermanos, hasta los libros que no están en el canon bíblico. ¿Como cuál? Como Macabeos. Macabeos aparece en la Biblia católica y no aparece en nuestra Biblia porque no fue aprobado en el canon. Pero en el libro de Macabeos aparece Antíoco Epífanes con nombre, y lo que yo estoy diciendo, ahí está. Y dice el versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Eso como que se retrotrae con la información de ese rato. No la leí porque la debía haber leído ese ratito, pero aquí habla de los 4 reinos después que surgieron de Alejandro Magno, pero vea lo que dice: se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Eso lo dijimos hace ratito, esos 4 reinos que se levantaron después de Alejandro Magno. Y vamos a ver ya el versículo 23 y 24, para que ustedes vean qué pasó con ese Antíoco Epífanes, con ese cuerno pequeño que habla la visión del capítulo 8. Y dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Quién es ese? El cuerno pequeño, hablando de Antíoco Epífanes. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Es decir, Dios lo había permitido. Hay cosas, hermanos, todo lo que pase debajo del cielo, todo lo que suceda, es permitido de parte de Dios. Todo es permitido de parte de Dios. Y vean, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. ¿Qué causó Antíoco Epífanes? Grandes ruinas. Y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Por eso yo les decía, Antíoco Epífanes es como la antítesis de lo que será el anticristo. Es considerado el anticristo del Antiguo Testamento en menor escala. Si esto pasó en el Antiguo Testamento, en este reinado de Grecia, lo que sucederá para los tiempos del fin será mucho peor. Esto nada más es a menor escala y es considerado así. Ese sobrenombre lleva el anticristo del Antiguo Testamento, Antíoco Epífanes, quien ofreció sacrificio de un cerdo en el lugar santísimo. Fue un loco, malvado. Y dice el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero como todo, será quebrantado. Será quebrantado, aunque no por mano humana, no por mano humana. Eso significa que Antíoco Epífanes, obviamente que hoy lo vemos como historia, porque ya pasó, pero cuando Daniel tuvo la visión era para el futuro. Y dice, pero será que quebrantado. Ahorita les digo cómo murió.
aunque no por mano humana, y no perdió la vida en una batalla. ¿Saben cómo perdió la vida? Está en el libro de los Macabeos, un libro no bíblico, no está en el canon, pero está en la historia también. Dice que Antíoco Epífanes se pudrió en vida, no se le podían acercar porque se pudrió, le salían gusanos de su cuerpo y estaba ¿qué? Vivo, destilaba un olor repugnante. Así lo dice, usted lo busca, Antíoco Epífanes, cómo murió, y usted va a encontrar que así murió. Por eso dice la Biblia, pero aunque no por mano humana. ¿Quién lo quebrantó? Dios. ¿Quién lo quebrantó? Será quebrantado. No por mano humana. No fue el hombre. No perdió la vida en una guerra. No fue asesinado por alguien. Dios quebrantó al grado que se estaba pudriendo en vida y los pedazos de piel se le caían. Así murió. Ese cuerno que asoló, que mató, asesinó al pueblo de Israel. Y bueno, hermanos, estamos llegando casi al final de nuestro estudio bíblico, esperando, ¿verdad?, que haya sido entendido. Hago una recapitulación ya para terminar. Dice este capítulo 8 que analizamos que Daniel tuvo una visión en el año 3 del reinado de Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, ya casi terminando el imperio babilónico. Dice que vio en una visión a un carnero con 2 cuernos, uno más grande que otro, que representaba al imperio medo-persa. También dice que vio un macho cabrío con un cuerno, dice, entre sus ojos, y que ese macho cabrío venía a gran velocidad y que cuando venía no tocaba tierra, caminaba muy rápido. Dice que ese macho cabrío despedazó, pisoteó al carnero que representaba a los medos y a los persas, y en su lugar surgió pues ese macho cabrío del cual estuvimos hablando. Dice que había un cuerno que salía, pero no era el cuerno pequeño, era un cuerno largo, que era Alejandro Magno. Dice que en el esplendor, en la fuerza, a los 33 años Alejandro pierde la vida, no en batalla, sino por sus apetitos, sus deseos. Logró conquistar territorios, ciudades, pero no se logró conquistar a él. Perdió la vida a los 33 años, estando en su mayor fuerza. Así lo dijo la Biblia, fue profetizado a los 33 años. Después de que murió, surgieron 4 reinos. Lo vimos aquí. Se dividió el poder. Posteriormente a eso salió un cuerno pequeño, representado por Antíoco Epífanes, que transgredió la ley de Dios, que hizo matar un cerdo en el lugar santísimo, quitó el continuo sacrificio, obligó a comer animales impuros y azotó y mató a miles del pueblo de Dios. Pero ya estaba profetizado que este personaje que representaba el cuerno pequeño iba a ser quebrantado no por mano humana. ¿Y qué pasó con él? Muerto en vida, dice que no se le podían acercar porque ya Dios había quebrantado su vida, ya estaba escrito. Y bueno, hasta aquí llegamos con este estudio de Daniel capítulo 8. Que Dios nos bendiga en esta noche. Voy a dar gracias a Dios y posteriormente estaré dando los saludos. Que Dios nos bendiga en esta hora. Padre, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos has permitido, Señor, en esta noche poder